Comenzó como un susurro, una imagen que nunca debió verse, una anomalía oculta en los datos crudos del telescopio espacial James Webb. Al principio, solo unos pocos astrónomos notaron el fallo en los espectroscopios, un patrón demasiado preciso, demasiado rítmico, demasiado artificial. No era polvo cósmico, ni una estrella moribunda, y definitivamente no era un cometa. Era otra cosa, fría, calculada y aterradora. El objeto en cuestión, Tri-Atlas, ya conocido por contradecir las leyes de la física, volvió a sorprender. Pero la filtración captada durante una observación clasificada del James Webb cambiaría todo lo que creíamos saber. Si los datos son ciertos, Tri-Atlas no es solo un viajero misterioso del espacio profundo. Puede que nos esté observando. Y por primera vez, la verdad se está filtrando. Cuando Tri-Atlas fue detectado por primera vez, los astrónomos lo tomaron por otro cometa interestelar. Ya habíamos visto casos parecidos con Oumuamua y Borisov. Objetos extraños que pasaron junto al Sol y desaparecieron. Pero Tri-Atlas se distinguió de inmediato. No fue solo su trayectoria o su velocidad, fue su comportamiento. A diferencia de los cometas típicos, que desarrollan una coma visible de vapor de agua y polvo al acercarse al Sol, Tri-Atlas se negó a seguir el guión, sin coma, sin cola, sin agua. Solo emitía dióxido de carbono en grandes cantidades y permanecía silencioso en otras lecturas espectrográficas. La NASA apuntó el potente espectrómetro infrarrojo del observatorio SPEREX al objeto buscando agua o monóxido de carbono, gases casi siempre presentes en cometas, pero no encontró nada, solo dióxido de carbono. Un perfil químico nunca visto antes en la historia de la observación espacial. ¿Qué tipo de objeto emite solo CO? La respuesta no encajaba con nada conocido. Ni los cometas más extraños de nuestro sistema se comportan así. Si no era cometa ni asteroide, ¿qué era entonces? Mientras crecía el interés público, la NASA guardó un silencio inusual. Pero, tras puertas cerradas, otro telescopio más potente ya había sido dirigido hacia Tri-Atlas. El telescopio espacial James Webb, famoso por su resolución y detalle espectrográfico sin precedentes, recibió la misión secreta de observar el objeto el 6 de agosto de 2025. No se publicaron imágenes ni hubo rueda de prensa, solo silencio. Ahora, un informe filtrado de un analista interno de la NASA revela lo que Webb podría haber captado, un objeto sin coma natural, pero rodeado por un halo de CO perfectamente simétrico que se extiende cientos de miles de kilómetros. Más extraño aún, la firma infrarroja mostró un brillo inusual que no provenía de la reflexión del Sol, sino del propio interior del objeto. ¿Estaba Tri-Atlas emitiendo luz artificial? Según la filtración espectrográfica, las emisiones recordaban sistemas fotónicos diseñados, patrones de luz usados en telecomunicaciones o transmisión de datos. Las longitudes de onda no eran aleatorias sino repetidas y estructuradas como un código Morse cósmico. Además, el objeto fue medido con un diámetro de 46 kilómetros, mucho mayor que cualquier otro objeto interestelar conocido y estadísticamente improbable que apareciera de forma casual. Para que una roca de ese tamaño entrara en nuestro sistema desde el espacio interestelar, o bien nuestra comprensión del universo es gravemente errada, o ese objeto fue enviado a propósito. Quizá lo más inquietante no fue su tamaño, su química o sus emisiones, sino la trayectoria que siguió. Tri-Atlas no llegó en una trayectoria caótica como Oumuamua, ingresó casi alineado con el plano orbital de los planetas, una ruta con solo 1 entre 500 probabilidades de ocurrir de forma natural. En otras palabras, voló como un dron siguiendo un plan de vuelo. Pasó cerca de varios planetas, incluida la Tierra, antes de internarse más en el sistema. Avi Loeb, el controvertido astrofísico de Harvard conocido por sus teorías sobre Oumuamua, calificó la trayectoria como tecnológicamente sugerente. Su ángulo de aproximación no solo era preciso, sino optimizado para observaciones desde telescopios terrestres y orbitales, casi como si quisiera ser visto pero no comprendido del todo. Además, el origen del objeto se rastreó hasta la constelación de Sagitario,
la misma región de donde procedía la famosa señal WOW de 1977. Uno de los indicios más discutidos de una posible transmisión artificial del espacio profundo. ¿Qué probabilidades hay de que el objeto más enigmático observado en nuestro sistema provenga exactamente de la misma región? A medida que surgían especulaciones, emergió una teoría basada en viabilidad de ingeniería, y si Tri-Atlas no fuera un cometa o asteroide natural, sino un cuerpo tecnológicamente modificado. Imaginen un gran asteroide de otro sistema, hueco en su interior y reacondicionado con maquinaria, sensores o incluso hábitats artificiales, protegido por una gruesa corteza de roca contra la radiación cósmica. Y con una capa externa diseñada para sublimar CO y así enmascarar su estructura interna. A distancia parecería natural, salvo para quien lo examinara de cerca. La idea no es nueva. Científicos han propuesto naves hechas con asteroides como escudo natural para viajes interestelares. Un cuerpo así podría viajar miles de años, impulsado por motores dormidos o sistemas de propulsión avanzados ocultos bajo una corteza de kilómetros. Las imágenes de SpaceX junto con la filtración espectrográfica de Webb sugieren que esto podría no ser ya teoría, podríamos estar viendo uno en este momento. Y si es artificio, las implicaciones son enormes, alguien o algo lo envió. Aunque las publicaciones oficiales de Webb suelen centrarse en exoplanetas y galaxias lejanas. Los registros internos encriptados filtrados por fuentes anónimas dentro de la NASA muestran algo inesperado en las curvas de luz de Tri-Atlas. Lo que al principio se interpretó como emisión térmica aleatoria empezó a mostrar una modulación inconfundible. A simple vista parecía parpadeo, quizá por rotación, pero al descomponer el espectro, los pulsos coincidían con secuencias de números primos. Esas mismas que los científicos de SETI proponen como lengua matemática universal para el contacto. No eran naturales, ni coincidencia. Se repetían a intervalos precisos, imitando señales tipo baliza en varias bandas del infrarrojo. Pero lo que realmente heló la sangre a los analistas fue descubrir un silencio entre esos destellos de luz, una larga pausa, como si algo estuviera escuchando, esperando una respuesta. Ya no era solo cuestión de observar a Tri-Atlas. Era como si ese objeto nos estuviera observando activamente a nosotros. La reacción de la NASA fue inmediata, bloqueo total de los datos de observación. Se ordenó a los observatorios que dejaran de intentar rastrear o publicar nuevos hallazgos. La historia quedó muerta para los medios. Pero para quienes habían visto la firma lumínica no había vuelta atrás. Tras la filtración de los datos internos del Webb, se registró un aumento inusual de solicitudes de redirección de satélites en canales tanto de la NASA como de la ESA. Pero no eran reorientaciones rutinarias, eran reasignaciones dirigidas por agencias de defensa, específicamente NORAD y la US Space Force. En las 48 horas siguientes a la filtración, se lanzó el 1037B, un avión espacial militar clasificado, hacia la órbita baja en una misión no anunciada. Su carga sigue siendo un misterio, pero las reconstrucciones de su órbita sugieren una trayectoria muy elíptica con línea de vista potencial hacia la ruta proyectada de Tri-Atlas. ¿Por qué movilizar su plataforma espacial más secreta ante un asteroide anómalo? ¿Pretendían observarlo o interceptarlo? A puerta cerrada, los informes de defensa comenzaron a clasificar a Tri-Atlas bajo una nueva categoría de amenaza, incógnitas tecnológicas de origen extraterrestre, TUSDAEOS. Estos memorandos internos nunca estuvieron destinados al público, pero al filtrarse confirmaron algo que muchos sospechaban, el objeto ya no se trataba solo de una anomalía científica, sino de una preocupación estratégica que podría requerir una respuesta. A medida que los científicos investigaban la posibilidad de que fuera artificial, un pequeño y audaz grupo de astrobiólogos propuso otra teoría aún más inquietante. ¿Y si Tri-Atlas no era solo una sonda tecnológica, sino algo vivo? No en el sentido de la biología tradicional, sino como un sistema híbrido, parte máquina y parte organismo biológico, capaz de evolucionar y tomar decisiones en escalas de tiempo interestelares. Este concepto,
conocido como síntesis biomecánica, se ha discutido en investigaciones marginales durante décadas, organismos con armazones metálicos, pieles que absorben radiación y redes neuronales tipo IA para sobrevivir en el vacío del espacio, evolucionando no solo por biología sino por inteligencia. Si eso es lo que es Tri-Atlas, entonces no fue simplemente enviado, se habría enviado a sí mismo. Podría ser autónomo, capaz de adaptar su comportamiento según la retroalimentación del entorno, seleccionar objetivos, destinos o sistemas planetarios para estudiar, como el nuestro. Las implicaciones son aterradoras, ya no estaríamos frente a una roca, una sonda o una nave, estaríamos frente a algo que puede aprender de nosotros, evolucionar a partir de lo que observa o, peor aún, asimilar lo que detecta. En los últimos meses, teóricos y astrofísicos han notado otro patrón inquietante, el tiempo. Los pulsos emitidos, los ángulos de trayectoria y las alineaciones orbitales de Tri-Atlas apuntan a una posibilidad escalofriante, su presencia aquí podría estar en calendario. Según un nuevo modelo desarrollado por astrónomos independientes, el objeto llegará cerca del cinturón de asteroides en menos de 9 meses. Se espera que entonces altere su trayectoria en una maniobra que requeriría una enorme interacción gravitatoria o propulsión. Algunos especulan que Tri-Atlas podría estar entrando en una fase final de observación, una cuenta regresiva hacia algo, un encuentro, el envío de una señal, una transformación. La estructura de sus señales repetidas incluso ha comenzado a cambiar, lo que sugiere fases. Algunos creen que estamos en la fase 3 de una secuencia de 5 fases. Y que la fase final coincidirá con su alineación entre Marte y la Tierra. ¿Qué pasará entonces? No lo sabemos. Pero el silencio repentino de la NASA, la respuesta rápida de los militares y las imágenes que desaparecen del James Webb parecen apuntar a una sola cosa, saben que algo se acerca. Poco después de que el James Webb centrara observaciones prolongadas en Tri-Atlas, comenzaron a fallar instrumentos en la red de espacio profundo. Al principio se atribuyó a interferencia solar, pero lo que siguió fue sin precedentes. Flujos completos de datos de sondas de largo alcance como New Horizons e incluso de sistemas veteranos como la Voyager 2 quedaron mudos al mismo tiempo. Los radioastrónomos notaron perturbaciones electromagnéticas localizadas alrededor de las ventanas de observación del Webb. Parecía que algo o alguien reaccionaba a la mirada del telescopio. Los ingenieros hablaron de coincidencia, los analistas, de fallos en cascada. Pero quienes seguían el caso más de cerca se hicieron una pregunta aún más inquietante, ¿era Tri-Atlas consciente de que lo estaban observando? Y si lo era, ¿qué significaba esa supresión electromagnética? ¿Una forma de defensa, un método de camuflaje o una advertencia? Porque si tenía la capacidad de interrumpir comunicaciones desde los confines del sistema solar, también podría controlar lo que podemos o no podemos ver. Los cuerpos celestes tradicionales siguen trayectorias previsibles, órbitas elípticas, asistencias gravitatorias o espirales decrecientes. Pero Tri-Atlas rompía el modelo. Según datos de seguimiento filtrados, su trayectoria desafiaba expectativas con desviaciones no balísticas repentinas. Esto no era la deriva lenta de un cometa, eran correcciones de rumbo. Científicos de Caltech simularon varios modelos gravitacionales para explicar los cambios, pero ninguno coincidía con la precisión de la ruta real. En cambio, las variaciones parecían ejecutadas con intención, como maniobras. La prueba definitiva llegó el 4 de julio, cuando una desviación angular aguda la alineó con un sistema estelar específico, la Iten Star. Una enana roja conocida por tener al menos un exoplaneta potencialmente habitable. ¿Coincidencia? Difícilmente. Si el objeto procedía del sistema Laiten, si sabía a dónde iba y planificó su ruta con décadas de antelación, entonces tal vez no era la primera vez que Tri-Atlas cruzaba nuestro sistema solar, y no será la última. Tras decodificar los patrones de señal emitidos por Tri-Atlas, un grupo de biofísicos marginales halló algo que la comunidad científica principal enterró de inmediato. Las proporciones de frecuencia dentro de la señal reflejaban fragmentos compatibles con codificación de ADN.
Pero no cualquier ADN, estructuras compatibles con humanos, los mismos motivos de hélice que aparecen en sistemas de regulación genética, es decir, puertas lógicas biológicas. ¿Coincidencia o pareidolia matemática? ¿O puede significar que la señal de Triatlas no solo era un mensaje para nosotros, sino un mensaje sobre nosotros? ¿Qué pasaría si este objeto supiera de la vida en la Tierra porque ya la había visto antes, o peor, porque ayudó a generarla? La idea sacudió a la comunidad astrobiológica. Pero antes de que se publicara un artículo formal, todos los laboratorios implicados recibieron una orden de cese y desista de agencias federales. La razón oficial, preocupación por la seguridad nacional relacionada con suplantación de satélites extranjeros. Pero entre bambalinas, todos sabían que no se trataba de algo extranjero. Era interestelar. En el último memo filtrado vinculado a los registros de observación del James Webb, una frase escalofriante se repitió varias veces en transmisiones cifradas, cuenta regresiva iniciada. 283 días terrestres restantes. Y aquí está la parte aterradora, esa frase no fue generada por la NASA, se decodificó de la estructura de la forma de onda incrustada en los pulsos infrarrojos emitidos por Triatlas. Es decir, la cuenta regresiva no vino de nosotros. Vino de ellos. Los investigadores se apresuraron a hallar con qué podría correlacionarse ese conteo, el máximo solar, la alineación orbital de la Tierra con Triatlas, el paso más cercano del objeto a Marte. Ninguna fecha encajaba hasta que alguien superpuso esos datos con registros históricos de dos objetos anómalos anteriores, Oumuamua y Boris. El patrón era innegable, cada 7 años aparece un nuevo objeto, cada vez con emisiones más complejas y trayectorias más próximas a la Tierra. Algunos creen ahora que Triatlas es la fase 3 de una secuencia interestelar de observación más larga. Y esta cuenta regresiva no se refiere a un evento en la Tierra, se refiere a algo que está llegando aquí. Uno de los elementos más controvertidos de la imagen filtrada del James Webb no fue el objeto en sí, sino lo que lo seguía. Al principio se pensó que eran restos, quizá partículas de hielo o polvo. Pero al mejorar la imagen se reveló algo mucho más inquietante, una sombra perfectamente lineal que atravesaba el campo infrarrojo de un modo que ningún objeto natural debería mostrar. Esa sombra, extrañamente indiferente a los ángulos de la luz solar o a la radiación de fondo, mantenía su forma sin importar la perspectiva o la posición. Parecía seguir al objeto no por la luz del sol, sino por una fuente interna, como si la sombra misma se proyectara hacia afuera. Expertos del Observatorio Europeo Austral sugirieron que podría tratarse de un artefacto de lente gravitacional. Sin embargo, denunciantes dentro del equipo del Webb filtraron documentación interna donde el objeto fue clasificado como un cuerpo autosombreador. El término no había aparecido antes en la literatura científica. Pero había algo claro, si Triatlas puede generar su propia sombra independientemente de la luz estelar, está manipulando el espacio a su alrededor de una forma que aún no comprendemos. Semanas después de que Triatlas quedara oculto tras el Sol y fuera del alcance visual, los científicos del Webb creyeron que había desaparecido. Pero en los datos residuales, enterrados en el ruido, los astrónomos detectaron una señal recurrente en una frecuencia casi idéntica a la línea del hidrógeno, la lengua universal de la física. La señal se repetía cada 12 horas y 3 minutos, demasiado constante para ser natural y extrañamente cercana a la rotación del campo magnético terrestre. Tras semanas de cotejos con archivos antiguos, emergió la revelación más inquietante, ese patrón exacto fue detectado por la Voyager 1 de enero de 1996 durante su paso por la heliopausa. Entonces se desestimó como estática, pero ahora, reanalizado con nuevos marcos, coincide perfectamente con las emisiones actuales de Triatlas, y la señal se está fortaleciendo, casi como si respondiera a nosotros o, peor aún, como si nos estuviera rastreando. Un volcado final de datos del Webb contenía el espectrograma infrarrojo de las emisiones centrales de Triatlas. A primera vista la imagen parecía caótica, firmas térmicas aleatorias, ráfagas de radiación de alta frecuencia y píxeles deformados.
Pero una ingeniera de software del equipo de procesamiento tuvo una idea: convertir los datos a coordenadas polares y superponerlos con mapas estelares de la misión Gaia. El resultado fue escalofriante: ráfagas alineadas que trazaban un mapa estelar detallado, pero no de nuestro vecindario solar. Esas estrellas pertenecían a la galaxia Triángulo 2, a 2,73 millones de años luz. Aún más aterrador, la alineación final volvía a conectar con la Tierra, formando un bucle perfecto. No solo era posible que Tri-Atlas procediera de fuera de la Vía Láctea, estaba cartografiando su ruta hacia nosotros a través de galaxias. Esto no era un fragmento perdido a la deriva, era una llegada calculada. A pesar de la abrumadora evidencia, la narrativa oficial sigue siendo: es un cometa. Son escombros. No hay nada que temer. Pero dentro de la NASA, la ESA y el consorcio Webb hay un pánico silencioso. Fuentes del Instituto SETI han insinuado conversaciones que nadie quiere dejar registradas, discusiones sobre cognición no humana. Una teoría plantea que Tri-Atlas no es ni un vehículo ni un fragmento, ni siquiera un objeto, sino un pensamiento, una inteligencia no biológica codificada en estructura, movimiento, radiación y silencio. No necesita propulsión porque manipula campos gravitatorios. No habla porque se comunica mediante patrones y posiciones. No observa mediante óptica, usa entrelazamiento para percibir sistemas a través del tiempo. Es posible que el James Webb no haya descubierto una nave alienígena, sino una mente alienígena que nos mira de vuelta. Y entonces nos preguntamos, ¿qué vio exactamente el James Webb? No un cometa, ni escombros, ni un visitante aleatorio del espacio profundo. Vio algo que no debería existir, algo que no debería moverse, no debería emitir señales y definitivamente no debería mirarnos. Porque si Tri-Atlas es más que un objeto, si es una señal, una mente o una inteligencia cósmica que gira lentamente hacia la Tierra con intención, entonces el James Webb no tomó solo una foto, desencadenó una reacción. Se volvió parte del patrón. Se convirtió en lo observado. Y en el silencio más profundo del espacio, algo respondió. Ha comenzado una cuenta regresiva. Se ha dibujado un mapa. Una señal se hace más fuerte. Y la NASA no entra en pánico porque no entienda, entra en pánico porque, por fin, entiende. La cuestión ya no es qué es Tri-Atlas, sino por qué ahora, por qué la Tierra. ¿Y qué pasará cuando la cuenta regresiva llegue a cero? Porque si el Webb tenía razón y todos los datos apuntan a esa verdad escalofriante, entonces este objeto no solo está de paso, está regresando a casa.